Se especuló con que iba a ir el presupuesto, parece que no es necesario. Y vamos a hablar con una persona que no sé si hizo el presupuesto, pero luego tuvo que ver con el presupuesto que Milei va a usar si no hay presupuesto 2025, que va a usar el presupuesto de Massa. Va a reusar el presupuesto Massa. Está con nosotros Guillermo Michel. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. Formalmente exdirector de aduanas, pero siempre se dijo que una de las personas más importantes que estaba al lado de Sergio Massa. ¿Vos participaste en el armado del presupuesto que va a usar el año que viene? No, muchos funcionarios de la gestión de Sergio colaboramos, cada uno en su área de competencia, pero el armado en particular de los números le correspondía siempre a Raúl Rigo, ¿no? A Raúl Rigo. Sí. O sea que el presupuesto Rigo es el que sigue... La ley de leyes. Este año la ley de administración financiera prevé la prórroga del presupuesto, es un instrumento legal. Se hizo 5 veces en la Argentina, la última fue para el 2024, se tomó el presupuesto 2023. Lo que no hay antecedente y no existe es la prórroga de la prórroga. ¿Pero está permitido? No está prohibido. No está prohibido. El 27 de la ley de administración financiera no lo prohíbe. Ahora bien, como funcionario público, ejecutar partidas presupuestarias y disponer de partidas sin una ley que te respalde es muy sensible desde el punto de vista no solo de responsabilidad administrativa, sino también penal, ¿no? ¿Puedo dar un datito? ¿Cómo? Que no hay antecedentes, requiere una responsabilidad y una exposición tanto desde el punto de vista administrativo como penal, que es muy sensible, muy complejo. ¿Vos decís que prorrogar el 24 sería, que es prórroga del 23, usándolo en el 25, es un trabalengua de números, puede significar que alguien vaya a la justicia, ya no desde el punto de vista, si querés, de cautelar, sino desde el punto de vista penal? Lo que ocurre es que con estos números del 23, en fines de febrero, principios de marzo, tenés agotada la partida presupuestaria. Entonces, después el funcionario tiene que disponer vía DNU de manera muy arbitraria. A ver, yo parto de la base que el gobierno no quiere presupuesto. Yo parto de esa base, que el gobierno no quiere presupuesto y que en un año electoral quiere administrar las partidas de manera totalmente arbitraria para hacer política. No estoy diciendo que sea algo malo, estoy diciendo una descripción. La realidad. Ahora, los funcionarios que tienen que administrar esas partidas tienen un alto grado de responsabilidad y hay que ver qué destino le dan para saber si de alguna manera están cumpliendo o no con todo el resto de la ley de administración financiera. Te vuelvo a decir, no está prohibido, pero no está previsto la prórroga de la prórroga, más allá de la pésima señal que es para el mercado internacional y para el resto de los inversores no tener presupuesto, ¿no? Fabián, te doy un datito para que sigas preguntando y hablando sobre esto. Cuando Israel, ¿no? El caso que se comparó sobre cómo sale la Argentina de la inflación. Cuando Israel llegó al 500%, se juntaron los laboristas con los conservadores, hicieron un gabinete y había que tener también 0 déficit. Y había que responder, y para que el gobierno siguiera en funciones y la alianza se mantuviera, el presupuesto tenía que estar aprobado. Es cierto, es un gobierno parlamentario. En los gobiernos parlamentarios el presupuesto... Pero no es que era bueno. Lo que pasa es que en los gobiernos parlamentarios... Seguimos con el otro, lo prorrogamos. Era condición sine qua non para bajar la inflación. En los sistemas parlamentarios el presupuesto es el gesto de unidad política y de fortalecimiento político del primer ministro, que depende de la mayoría parlamentaria. Exacto, y ahí encima para bajar la inflación era lo que... La economía argentina... yo vengo de Finlandia. Hola, ¿cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? La economía argentina, del 1 al 10, ¿cómo está? Más que del 1 al 10, yo haría una descripción de qué economía tenemos. Si vos venís de Finlandia y te fuiste cuando Milei hacía campaña, vos pensabas que ibas a tener una economía, que el Banco Central estaba explotado, que estaba dolarizada la moneda y que los impuestos iban a bajar todos. En cambio, venís de Finlandia ahora acá y lo que ves es el típico programa ortodoxo del Fondo Monetario. Se aplicó una mega devaluación, 118%. A diferencia de lo que se prometió en campaña, se subieron todos los impuestos. Se subió el impuesto país, que ahora se extingue. Se subió el impuesto a las ganancias. Se subió el impuesto a los combustibles. Se subió el monotributo y se eliminó la devolución de IVA. Y se aplicó un mega tarifazo. Es el programa típico ortodoxo del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario está pidiéndole al gobierno que haga lo que tiene que hacer por su interés. A ver, el Fondo Monetario va a volver a apoyar a este gobierno con un préstamo político. Así como lo hizo con el gobierno de Cambiemos, el Fondo Monetario... ¿Vos crees que los 15.000 millones famosos van a llegar ahora? Sí. Con Trump. Hay una decisión política, que no es una decisión política de por qué es otro tipo de gobierno, no es un gobierno peronista, eso es una tontería pensarlo de esa manera. El Fondo Monetario tiene un objetivo, que es bajar su exposición en Argentina.
¿Qué necesita para eso? Que la Argentina vuelva a acceder a los mercados internacionales para que se vuelva a endeudar en el mercado y le pague al fondo. Baje los 44.000 millones de deuda. Para eso va a hacer todo lo posible para que Argentina vuelva a los mercados. El ministro de Economía que tenemos actualmente es especialista en endeudar a la Argentina, así que eso lo tiene bien claro. No lo digo algo como algo negativo, es una calificación. No, es al contrario, es un elogio. Sí, tal vez. Indirectamente digo, porque es su especialidad. Sí, claro. Ahora, ese es el objetivo que tiene el fondo. Incumpliendo con parte del estatuto del fondo, el artículo 4 prevé algo que en la jerga del fondo se llama el ownership, que es el nivel de coincidencias básicas en el país de las medidas que se están tomando. Cosa que acá claramente no se dan porque ni siquiera podemos tener un presupuesto. Bueno, eso que se utiliza en la jerga del fondo, que es el ownership, en Argentina no se está cumpliendo acá. Ni siquiera nos ponemos poder de acuerdo en un presupuesto para el país. Y sin embargo, si yo te pregunto que algunos sectores de la economía están mal, hay televidentes que me van a decir, che, pero le están tirando a Milei que va todo bien. Bueno, a ver... Vos vas a comer un asado y viene un primo tuyo. Che, Guillermo, pero esto está mejor que con usted, está todo bomba, mirá, baja el riesgo país, bajó la inflación, no hay déficit fiscal. ¿Y vos qué le contestás? Claramente es un beneficio para la Argentina la baja inflación, nadie puede estar en desacuerdo con eso. Es importante mantener el superávit fiscal, nadie está en desacuerdo con eso. Lo que sí te digo, si lo comparás con el gobierno anterior, claramente un programa de este tipo se puede aplicar ya no por la cuestión económica, sino por la cuestión política. Es imposible en un año electoral donde los economistas de Juntos por el Cambio iban al Fondo Monetario a pedir que le baje la palanca a la Argentina y donde el que salió primero en las PASO, que es el actual presidente, decía que iba a dolarizar con dólares que no había, poder establecer una especie de programa de estabilización, habiendo sufrido la peor sequía de los últimos 100 años. Faltaron 22.000 millones de dólares. Sí, 23.000. Sí, 23.000 millones de dólares. La diferencia de liquidación del campo 2024 contra 2023. Fueron 23.000 millones de dólares. Con lo cual era muy difícil en ese caso. No es que el campo no quiso, no tenía. No, claramente. Hecha esa aclaración, claramente el atraso del tipo de cambio está generando inconsistencias en la economía argentina. Mira, yo estaba repasando unos números. En el mes de octubre, el campo, definamos qué es el campo, ¿no? Las empresas cerealeras liquidaron 2.500 millones de dólares, pero no fueron de exportaciones. 850 millones de dólares de ese monto fueron de carry trade. Es decir, traen dólares a la Argentina, lo pasan a pesos, lo invierten en tasa y luego se van porque tienen la salida asegurada por el mercado libre de cambios importando soja de Paraguay. La propuesta que el propio gobierno les hizo al campo, vos lo sabés más que yo, liquiden, entren en el carry trade y que alguien del campo le contestó. Pero yo no soy especialista financiero, contrata uno. Sí, creo que hablamos con la misma persona. Estamos de acuerdo. Le dijo... Pero, ¿qué le dijo este funcionario? Andá, vendé todo lo que tenés, pasalo a pesos, metete en tasas y fíjate, quedate hasta que te convenga. Claro. No. Bueno, eso tiene una consecuencia. Campo trade, una novedad, campo carril. Exactamente. Eso tiene una consecuencia que, si mirás, hay un informe de la Bolsa de Comercio Rosario que septiembre fue el mes récord de importación temporal de poroto de soja de Paraguay. Septiembre hay un informe de la Bolsa de Comercio Rosario, fue récord la importación de soja temporal. ¿Y en cantidad de toneladas de cosecha cómo estuvimos? No, en total se llegó a casi 120 millones entre todo este mes. Y para el año que viene hay previsto... Estamos hablando de soja, maíz, trigo, girasol y sorgo. Y cebada. Los 5. Y cebada, que 5. Sí. Este año se prevé la segunda mayor récord de cosecha en toneladas, el año que viene. La cosecha 24-25 va a ser 140 millones de toneladas. Pero de nuevo, este atraso cambiario... Hay quienes dicen que Argentina tiene que tener el doble, ¿no? Bueno, para eso... Ha habido informes Sí, se requiere un trabajo. Sí, que hay que poner mucha inversión. Dice. Por supuesto. Ahora, ese atraso cambiario genera consecuencias que es muy difícil explicarlo en gráfico para que la gente lo entienda. No, te lo hago rápido. Hay un alfajor, alguien va, que no digo la marca porque no es que tengo un problema con la marca. Vale $2 y pico. Sí. Un alfajor cubano, gracias Rosales. Tomarte un café en Argentina hoy es más caro que en Madrid o Miami. ¿Y eso hasta cuándo va a ser? Yo creo que el fondo está preparando este desembolso para que el gobierno llegue hasta las elecciones sin devaluar para que gane las elecciones. Creo que va a ser... porque tiraste 5 títulos en 5 palabras. Para. El fondo va a poner 15.000 millones para que el gobierno llegue a octubre, noviembre sin devaluar. Exacto.
Es un préstamo político. Sí, pero... De nuevo, no con un interés político, con un interés que Argentina vuelva a los mercados. Con un interés, para nosotros es político, para ellos es devolución de eso lo que Si querés, podemos dos preguntas. La primera que le iba a hacer es, usted dijo que quién va a estar en desacuerdo con que haya superávit fiscal, con que baje la inflación. Bueno, yo me parece que usted muy de acuerdo no lo veo en el sentido de que hay maneras de llegar a eso. Porque esto tiene alguna consecuencia, por ejemplo, el atraso del dólar, y a Macri también le prestaron plata para ganar elecciones, no las ganó. Es decir, ¿qué garantía tiene las dos cosas de que van a funcionar? No, yo no digo que sea una garantía, lo que digo es que es la intención del Fondo CESA para recobrar... Bueno, pero ya tuvo una experiencia, digamos, ¿no? Sí, tuvo una experiencia sin cepo. Cuando a Macri les prestaron los 44.000 millones de dólares no había cepo, con lo cual desde que se efectivizó el préstamo hasta después de las PASO, se fugaron casi 22.000 millones de dólares para sostener el tipo de cambio, de manera artificial en 62, si no recuerdo mal en ese momento. Pero de nuevo... Perdón, el Fondo Monetario, perdón, Guillermo, sí. el Fondo Monetario le puso un blindaje a De la Rúa. No, por eso, sí, el plan Brady. Brady. Es, el plan Brady. No, el Brady es Menem. No, fue con él. No, el Brady es Menem, que arreglan la deuda que Menem hereda y la rearman. Y después a De la Rúa, sí, también, le arman un blindaje sí. famoso en el 2000, noviembre del 2000, yo estaba en Estados Unidos. Sí. Noviembre del 2000. El Brady, tenemos una cantidad de historias, creo que debe ser unos países del mundo que más plata recibió. Creo que tenemos no sé cuántos acuerdos con el fondo. Sí, tenemos récord de default, ¿no? Récord de default y récord de programa. Nunca cumplimos las metas, ni los planes, ni lo que nos prometemos. No, la verdad, si querés ser cruel, la Argentina en los últimos 60 años vive del Fondo Monetario. Cruelmente dicho. Le hemos comido hasta, nos llevamos las flores, los floreros y el agua al fondo. Déjame hacer una aclaración. Sí. En el 2005 se le pagó toda la deuda al fondo. Se le pagó todo. Sí. Que puedo debatírtelo, si era necesario a la baja tasa que el fondo te cobraba de seguir pagándole al fondo y usar ese dinero para otra cosa. Es una discusión válida en términos de evaluación de la tasa. Es muy importante, y esto te lo digo porque lo acompañé al exministro de Economía, Sergio Massa, a reuniones en el fondo, y la verdad que ir al fondo, teniendo deuda con el fondo, no te digo que sos un empleado, pero lo ves que te aplican el programa que ellos quieran, ¿no? Voy a contar algo que nunca lo conté. Esa discusión telefónica la tuve con el entonces presidente, Néstor Kirchner, que me llamó a mí, me acordaba que yo había estado trabajando en Washington. Hablamos 20 minutos por teléfono, me dijo, te voy a contar algo que no lo puedes decir, olvídate que sos periodista, le voy a pagar todo al Fondo Monetario. Lula lo va a hacer, yo quiero hacerlo también. Fui con mi teoría de, mire presidente, que la tasa que le cobran es muy baja, es más barato endeudarse, todo por afuera es más caro. Me dijo, sí, pero me vuelven loco. Eso me contestó Kirchner. 2005. Noviembre del 2005. Bueno, a Massa le exigían una devaluación del 100% después de las PASO. ¿Cómo? ¿Eso es así? ¿Le pedían el 100%? Sí. ¿Y ustedes cuánto devaluaron? Se devaluó un 20%. Así de frente manteca querían... Y con este... Lo que aplicó ahora... Y siguiendo lo que estás contando, ¿cómo se lleva el fondo con este dólar barato? ¿O este peso sobrevaluado? En los informes del fondo lo que hay es que el atraso cambiario es de aproximadamente el 35 o 40%. ¿Y vos crees que la plata esa viene aún aguantando una no devaluación? Sí. Porque es una decisión política. Sí, hay una decisión política de hacerlo. ¿Y después de las elecciones? Es Argentina. Hay sectores que en algún momento el fondo va a pedir devaluación. Hay sectores que van a ganar y otros sectores que van a perder. Por lo general lo que pasa siempre en la Argentina es que los que pierden es la clase media, los trabajadores y los jubilados, ¿no? Pero siguiendo el plan de Milei, ¿no? Porque está claro que Milei lo que quiere es, si puede, si le interesa, salir del cepo, pero con el dólar cerca, los $2 hacia abajo. Si eso para pasa... salir del cepo, para poder salir. Si eso pasa, sale del cepo y entonces todo esto que está planteando... Para mí este año no sale del cepo, ni el que viene tampoco. Pero se le van a dar, digamos, ahora estamos 1100... y el dólar se sigue devaluando. En algún momento, si esto sigue así, este plan, bueno, pero acá hay va a dar. Pero acá hay un tema que el cepo y el dólar blend hace que un gobierno libertario sea el gobierno con mayor intervención en el mercado de cambio de la historia. Sí, seguro. Este año el gobierno destinó 18.000 millones de dólares a intervenir en el mercado libre de cambio. ¿Por qué? Porque el 20% de las exportaciones no van al MULC, sino que van a intervenir la brecha. Se ventea, se ventea. Ahora, Guillermo, expliquémosle a la gente, porque hablamos del cepo, todo el mundo que se levante el cepo, que se levante el cepo. ¿Qué tiene de malo un cepo? Yo sé que tiene de malo, pero creo que ya da vos partido, son muchas cosas malas. Pero también es una necesidad, es como una silla de ruedas. Y bueno, no puedo caminar, de alguna manera tengo que andar. Ok, supongamos si tu diagnóstico de el fondo pone unos mangos,
les permite no devaluar de acá las elecciones, eso te permite una baja de inflación, todas las consecuencias. El cepo, ¿en qué te jode? ¿Te frena inversiones? Sí, yo creo que en una economía como la Argentina, donde el crecimiento, sobre todo industrial, requiere tantos dólares, dar una libertad de cambios en este momento, cuando se está saliendo en esta etapa, no es conveniente. En eso, de alguna forma... ¿Vos no levantarías el cepo? En este momento no. En este momento ¿Qué no. es en este momento? ¿Por las reservas negativas? Tenés 6.000 millones de dólares de reservas negativas. Martín Redón nos dijo el otro día, para que se entienda, dijo, con reservas negativas no se puede levantar el cepo. Exacto, 6.000 millones de dólares. No importa cuándo leas esto. Tenés 6.000 millones de dólares de reservas. Pero con esos 15 del fondo pasás a reservas positivas. Sí, bueno, hay que ver si el fondo lo que va a hacer es darle un front load con fondos líquidos o con DEX. Te lo digo en criollo, le da con la misma moneda que el fondo luego cobra. O sea, le adelanta los DEX, que es la moneda del fondo, que es una combinación, una canasta de moneda, vos lo sabés bien, y se asegura el cobro. Yo lo que te decía era un front que supere los 44.000 y pasamos a ser el mayor deudor del fondo de la historia. Sí, eso es. Y pasamos a 60.000 millones. No es la información que yo tengo. La información que tengo es entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. ¿Pero dentro de lo que le debemos o extra de lo que le debemos? Extra. Para Bueno, poder... por eso, claro. A los 42, 44 que tenemos Le sumaría en 15.000 más. Claro, por eso digo, estamos casi en 60.000 millones claro, y pasamos seríamos, a la historia. Obviamente el principal deudor. Pero ahí, ¿cuál En va la a ser historia del Fondo Monetario. Sí. ¿Cuál va a ser la razón? No, tenemos la misma información. Sí, con ese plus, ¿cuál va a ser la razón para no salir del cepo del gobierno? ¿Qué va a decir? Que el gobierno va a usar eso para fortalecer reservas y de nuevo, este plan económico es un plan para hacer un papel competitivo en las elecciones el año que viene. Es lo único que le interesa al gobierno. El objetivo es ese, hacer un plan competitivo. A ver, para está clarísimo lo que acabas de decir. Vamos a la letra chica. Técnicamente, esto lo he hablado con varios economistas en forma privada y algunos en público, soy un plomo de las estadísticas. Y soy el único bobo que mire las comparaciones interanuales. Y salvo a mí, que me harán estadísticas para mí el INDEC, porque el único que lo lee soy yo, a mí en la comparación interanual el nivel de actividad da negativo. Si sacás el campo, da todo negativo. Total me da negativo. Si sacás el campo, da más negativo. Pero con campo adentro, me da negativo. Por supuesto. A julio contra julio, agosto contra agosto, septiembre contra septiembre, que es lo que datos disponibles que tengo. O sea, técnicamente seguimos en recesión porque me dicen, no, tenés que mirar el intermensual. No solo técnicamente seguís en recesión, sino que además el INDEC te hace un promedio. Y vos sabés bien que en el promedio los bajitos se ahogan. En el promedio los bajitos se ahogan. Entonces tenés la minería creciendo fuerte por obras públicas que hizo el gobierno anterior. Y Vaca Muerta. Por supuesto, el gasoducto Perito Moreno, llamémoslo ahora. Está creciendo el agro porque estás comparando con la peor sequía de los últimos 100 años. El resto de la actividad está planchada. Bueno, entonces te pregunto, ¿la letra chica de todo lo que describiste no es el nivel de actividad? Sí, es el nivel de actividad y es la O sea, recesión. la guita en la mano de la gente, en la mano común. El gobierno está usando de ancla no solo el precio del dólar, sino también los salarios. Los salarios están atrasados en cerca de 20 puntos en términos reales desde la devaluación. Igual que las jubilaciones más bajas. ¿Y qué va a pasar en el 2025 con el salario real? El ingreso mío. Va a haber una recuperación como se está dando los salarios reales registrados. Lo que ocurre en blanco, lo que ocurre es que la mayoría de los trabajadores, sobre todo los 4 millones de monotributistas, que es un empleo de manera indirecta, van a seguir perdiéndole a la... O sea, gana el blanco, pierde el negro y ahí el gris. De nuevo, gana el blanco, recupera muy poquito de lo que perdió. Nunca va a recuperar igual todo el blanco, sé que sos un experto, porque una vez pregunté otra cosa, me dijeron, preguntale a Michel. De cada 10 empleados que hay en Argentina, ¿cuántos están en blanco, cuántos en gris y cuántos en negro? Bueno, vos tenés 6 millones de trabajadores en blanco registrados, 6,1 millones, que es lo mismo que tenías en el 2012. Tenés otros 4,5 millones de monotributistas y tenés el resto que está en un nivel de informalidad O sea, altísimo. 20 millones, dijiste, 6 millones blanco, Sí. o sea, el 30%. Sí. Tenés un 4 millones 25, un 20% más que son monotributistas. Y tenés 11 millones entre empleo público y no registrados. 55% que no está registrado. el muchacho que hace albañilería, que llega a la hora a las 5 de la mañana y si tiene la changa al Sí, día. si vos contás eso, Rappi, todo ese tipo de... Rappi, el Uber, plomero, el gasista. tenés más de 6 millones de trabajadores en ese Ahora, esquema. ¿puedo agregar una pregunta? ¿Qué ¿Cómo va a informalidad ser? Sí. tan grande tiene la Argentina? ¿Cómo va a ser? Bueno, a nivel impositivo tenés una informalidad hoy superior al 45%. ¿Cómo va a ser el gobierno para ganar con ese esquema, más allá de que le llegue la plata del fondo, si eso sigue así,
porque es innegable que mucha gente que está en esa economía informal votó por Milei. Porque si no, no dan las cuentas. Bueno, ¿qué va a pasar? yo creo que, de nuevo, hay una frase que usan los políticos franceses, que es que el francés tiene el corazón a la izquierda pero el bolsillo a la derecha. Al final del día, para mí, las elecciones se ganan por el bolsillo. Sí. Se vota y lo ganan y lo pierden los oficialistas. Yo creo que claramente nuestra cuestión que no nos permitió ganar las elecciones fue no haber podido recuperar, y lo digo en términos propios, no haber podido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. Más allá de la cuestión política, de que creo que ahora está manifestado con todas las cuestiones que ustedes charlan, el peronismo siempre tuvo una marca, que era el peronismo, se le podían decir muchas cosas, pero el peronismo era un gobierno de hacer, de gestionar. Y claramente la presidencia anterior fue un gobierno en esos términos no peronista, que no gestionaba, que no hacía. Y eso la gente, a pesar de que uno a veces, y esto lo digo también desde mi óptica, uno desde la política subestima a la gente se da cuenta de todo, y la gente se dio cuenta de que había... Ahora porque abriste una ventana de un tema extraordinario del que todavía no se habló, porque de los hechos recientes no se habla tanto. ¿Era difícil ser funcionario de Alberto? ¿A vos te protegía el paraguas Massa? Ustedes en el Ministerio Yo reportaba Massa. Con Massa estaban en otra órbita, en otra velocidad. Protegidos, digamos. Sí, paraguas, digo. Mira, yo trato de evitar hacer nombres propios porque a mí no me gusta hacer leña al árbol caído. Pero te lo digo en términos políticos, de nuevo, y ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Un gobierno peronista se le podían criticar un montón de cosas, menos que no hacía. A un presidente peronista, a un ministro le renunciaba, no entraba. Vos hablaste hoy de que hablaste con Néstor Kirchner. A Néstor Kirchner un ministro le renunciaba, se tenía que ir corriendo de la Casa Rosada. Y al gobierno anterior... Guado de Pedro. Sí, por eso no quiero hacer nombres propios, pero al gobierno anterior le renunciaron los ministros y no le aceptó la renuncia. Entonces, ya de ese punto se quiebra lo que es la conducción. Argentina es un país presidencialista. Argentina es un país presidencialista, que es una virtud que tiene Milei de tomar unas decisiones, yo las puedo compartir o no, pero las ejecuto. Hablamos con Rubinstein hace poco, y ¿qué medida te hubiera gustado tomar que la tenías escrita, terminada y no se pudo? Vos o el equipo, digo. Mira, Fabián, terminando un mandato, en el medio de un proceso electoral, es muy difícil tomar medidas de fondo. Lo que logró Massa de evitar de que el gobierno anterior sea el primer gobierno peronista que termine antes su mandato fue muy meritorio. No solo eso, permitió hacer una excelente elección en la primera vuelta, permitió mantener la provincia de Buenos Aires, recuperar 13 ciudades. Y llegar a balotaje. Sí, con algo muy importante, mantener una primer minoría en la Cámara de Diputados y Senadores que le permite hoy tener una representatividad en el Consejo de la Magistratura. Cuando ustedes llegaron al Ministerio en agosto del 22, ¿llegaron dudando, llegaremos a diciembre del 23? Sí, mirá, el ministro saliente, anterior a Massa, antes de Batakis, se fue sin pesos en la tesorería y sin dólares en el Banco Central. Se fue el último día que se podía ir. Eso no lo sabía. Pero sigue explicando todo lo que pasó. Ese dato de que él lo hizo bien. No lo sabía. ¿Ustedes lo sabían? Se fue sin pesos en la tesorería y sin dólares en el Banco Central. ¿Qué era? ¿Reserva cero? Cero. Y se fue, por Twitter. O sea, algo de nuevo que no existe en el peronismo. Por eso te digo, tenemos que hacer un replanteo del peronismo porque nosotros podemos tener millones de defectos. Ahora nadie nos va a juzgar porque no tomamos decisiones. Por eso tenemos que rever. O sea que la situación que ustedes heredaron y con la que ustedes llegaron al ministerio fue mucho más seria y delicada de lo que se supo. Lo dijo el entonces intendente de Avellaneda. Perdón. Ferraresi. Sí, iba en helicóptero. Lo puso en un tuit que levantó mucha popularidad Malena Galmarini cuando se especulaba si Massa se podía ir. Digo, si se va, se termina el gobierno. Definitivamente. ¿Sí? Usted que estaba ahí, digamos. Te vuelvo a decir, no había pesos en la tesorería y no había dólares en el Banco Central. Néstor siempre decía una frase, ¿no? Vos necesitas, para que el gobierno le vaya bien, dólares en el Banco Central y pesos en la calle. Bueno, no había ninguna de las dos cosas. Quería preguntarte, Guillermo, hablábamos de los precios de afuera, que es más caro tomar un café en Buenos Aires que en Madrid o que en Montevideo. Ahora, ¿deben bajar los precios en nuestro país o deben subir los salarios y los ingresos de la gente? Bueno, depende de qué precios
Está bien. Pregunto desde la ignorancia completa. No, Soy está un bien, bruto en este tema. Los salarios claramente están en un nivel en el piso en términos reales, sobre todo en términos reales, Sí. en poder adquisitivo. Pues ni siquiera lo puedes medir en dólares. Fíjate qué porcentaje de tu salario vos destinabas al pago de servicios Claro. y al pago de combustibles y qué porcentaje destinás hoy. Sí. Porque te vuelvo a decir, el promedio del INDEC, en el promedio los bajitos se ahogan, o sea, Es el muy promedio no buena es frase representativo. No lo diga más porque ya me voy 3 veces yo. No, es una forma de graficarlo. Mi abuela usaba otra frase. Claramente los salarios están por el piso en términos de poder de compra. Está bien. Bueno, Guillermo, la verdad, yo no había hablado nunca con Guillermo, recién nos cruzamos, nos saludamos, no nos conocíamos. La verdad que es muy interesante. A mí me habían dicho, preguntale de todo porque tiene todos los números en la cabeza. Bueno, no Acaba todos, de pero demostrar algunos. que no. tiene... Está para escribir otra parte del libro del quinto piso, tal vez. No, Ah. lo mío fue en la aduana ahí en Y bueno, la pero- calle. ¿Qué te Bastante parece? más. ¿Cómo ve el tema de la ¿Qué te aduana? parece la nueva? Ya que preguntamos, ¿cómo ves que hay Me quiero una comprar nueva un aduana? celular. ¿Es bueno eso que lo pueda traer de afuera? Bueno, te lo voy a aclarar porque vi bastante A ver, dale, notas contá el periodísticas. tema de... Hay 3 herramientas nuevas que se dispusieron ahora. Uno es lo que es pequeños envíos. Claro. Pequeños envíos son compras por courier con la modalidad pequeño envío. ¿Esto que es pequeño envío? Bueno, Sí. exacto. Pequeño envío no es courier, es una modalidad dentro de courier, que es justamente para tecnología, que esto es lo que tiene trazabilidad, o bebidas alcohólicas, que también tiene trazabilidad. Eso es 5 compras al año hasta $3.000 con una franquicia de $400. En ese caso del ¿La celular, recomendás? hasta 4... Y sí, se te van a abaratar bastante los productos electrónicos. Después está el courier, que son $3.000 con el único tope de $50 por envío, no tiene ningún tope. Claro. Eso lo que va a hacer es destruir la industria textil argentina. Directamente porque no solo te va a permitir comprar ropa sin tope, sino que además acá se va a armar una fábrica de compras truchas. A ver, vas a tener mucha gente yendo a buscar indigentes a las villas, a que pedirle el DNI, hacer compras por persona de $3.000, porque está permitido para uso personal, comprar varios y empezar a vender acá ropa. Guillermo, pero me Lo quiero de la meter ahí. ropa, Pero ya. yo compro acá el mismo pantalón, 150 lucas, y vale $50 en otro país. Sí. Sí. ¿Quién, No es el- quién me está Bueno, afanando? primero, lo que tenés que ver El Estado. es el jean. Acá lo que tenés es una cuestión vinculada, primero, ¿de dónde viene esa mercadería, la que compras afuera? Si viene de China, claramente no vas a poder competir con los precios de China. Completamente, sí. Porque tienen otra modalidad de mano de obra. No, el mismo. Pero yo digo el mismo. En el famoso comprar en Miami, $50, un outlet. Lo que te dice él, tenés que saber de dónde viene. Claro. Este Hizo una- sí. a ver, chicos, hizo una licitación. Ah. Debes saber. Para la provisión de billetes de 20.000 pesos, Ganó arrasaron China. los chinos. En las licitaciones arrasan los chinos, pasan la mitad. A ver. Pasan creo que $48 el millar de billetes. A diferencia Y las de- empresas pagan 70, 80 y 90. A diferencia del espejo donde se refleja este gobierno, que es el gobierno de Milei, justamente Milei lo que anunció es una política muy agresiva de aranceles para todo lo que es, además de la industria de México y Canadá, de Trump, China. quiso Sí, decir. Trump una cosa, Milei otra. Ahí no se nota la diferencia entre los dos, clarísimo. ¿Quién es peronista y quién no? El que es peronista es Trump. Bueno, no, Milei también. Guille, un gusto. La Igualmente, verdad, gracias por la invitación. y Gracias, vamos a Guillermo, convocar gracias.